Estimado Darío, ¿qué tal? Hoy día te toca la reflexión. ¿Qué mensaje tienes hoy? Le dirijo la palabra a mi hermano Darío. A Amén. ver, a ver. ¿Se me escucha ahí, chicos? Sí, Bien, sí, sí. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes, a Yerina, a Gustavo, a María, a mi esposa también. Disculpen que hemos llegado tarde, pero por la gracia de Dios hemos podido llegar sanos y salvos. Amén. Bueno, el texto del día de hoy que vamos a reflexionar está en Apocalipsis capítulo 6. Bien, Apocalipsis capítulo 6. Eh, no sé si más o menos ustedes tienen sus Biblias por ahí para poder leer juntos. Me confirma si tienen su Biblia. perdón, ¿puedes repetir por favor el versículo? Sí, Apocalipsis capítulo 6. No te copié. Apocalipsis 6. Sí, capítulo 6. Nos vamos a centrar en el versículo 9 y 10. Y vamos a titular en este mensaje: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Amén. Hermano Gustavo, a ver si me apoyas por favor leyendo el versículo 9 y 10 del capítulo 6 de Apocalipsis. Pensé que querías que lo comparta el versículo en mi pantalla. Sí, también puedes compartirlo, Yerina, no hay problema. Por favor. El versículo 9 y 10. Amén. ¿Qué libro era, Darío? ¿Qué libro? Apocalipsis capítulo 6, 9 y 10. Apocalipsis 6 y 10, ¿no? Versículo 9 y 10. 9 y 10. Sí. Bien. Ya. Ya. Muy bien. En la, en la cola tenía un ángel como de escorpión. No, no, no. Con. Capítulo 6, versículo 9 y 10. Está en la Ah, pantalla, Gustavo. Ahí está. me lo veo Lo chico. compartiendo. Lo veo chico. 6 y 10, ¿no? 9 y 10. Eso estaba viendo. Sí, capítulo 6, versículo 9 y 10. Capítulo 6, versículo 9 y 10. Está grande, Gustavo. Ya. A ver. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las alas de los que había sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Clamaba en gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas ni vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amén. Gracias, hermano Gustavo. Entonces vemos en este pasaje en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y aquí hay una pregunta muy importante, ¿no? Que a veces nosotros le preguntamos a Dios el por qué, hasta cuándo, ¿no? Le reclamamos a Dios a veces, y le pedimos a Dios justicia, ¿no? Por algo que estamos viendo que hay algo injusto en nuestras vidas. Ahora, para entender este pasaje que vamos a reflexionar,
Primero que tenemos que entender dos puntos muy importantes. Y no solamente para entender este pasaje que vamos a reflexionar, sino también para entender la vida cristiana desde un punto de vista, como se dice, siguiendo a Dios. Amén. Y vamos con el primer punto. El primer punto. Para entender este pasaje, tenemos que despojarnos de todo prejuicio sobre Dios y sus planes. Le invito a la hermana Yerina a leer Isaías capítulo 55, versículo 8, por favor. Perdón, Isaías 25, ¿qué me dijo? No, 55, 8. 25:8. Ajá, 55, 8. 55:8. Ajá. La palabra de Dios en Isaías 55:8 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Muy bien. Entonces, tenemos que entender que a veces tenemos prejuicios sobre Dios. Prejuicios en nuestra mente, prejuicios en nuestros recuerdos, que tenemos que despojarnos de Dios. Amén. Porque los pensamientos de Dios a veces son tan profundos que no logramos entender a veces y creemos que eso no puede venir de Dios o que eso incluso no es bíblico, ¿no? Pero si nos despojamos de ese prejuicio que tenemos sobre Dios, vamos a poder entender este pasaje a los que le quiero yo mostrar. Ahora, vamos al segundo punto. El primer punto es quitar todo prejuicio sobre Dios y sus planes que tiene para tu vida. El segundo punto es entendiendo que Él tiene la espada para quitar y dar vida, y por lo tanto no debemos confiarnos de nuestra buena conciencia, sino de la certeza de que estamos haciendo su voluntad. Le invito a la hermana Sandra a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Así es. Amén, buenas noches con todos. 32-39 dice. Ved ahora que... 32-39, ¿verdad? Sí. Ya. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Gracias, hermana Sandra. Entonces, el segundo punto es entender que Dios da la vida y también la quita. El segundo punto. Estás muteado tu micro. Ah, ya, gracias. Entonces, el segundo punto, gracias, hermano Gustavo, es entender que Dios quita la vida y también la puede dar. Por ejemplo, al ser humano, lo que más le da miedo no es, como se dice, perder a un familiar o perder su economía o su salud. Lo que más le da miedo al ser humano a última hora, ¿no? En lo más profundo de su corazón es perder la vida, ¿no? Y hay que ser sinceros consigo mismo, porque el hombre puede importarle mucho a su madre, puede importarle mucho a su hijo, pero el deseo con más temor que puede tener es perder la vida. Ahora, si entendemos que Dios, no podemos ponerle un paradigma de nuestros pensamientos a Dios y tampoco podemos salvaguardar nuestra vida por encima de la voluntad de Dios. Son dos puntos importantes para hacer su voluntad. Aquellas personas que fijan su pensamiento
y dibujan a Dios con sus propios pensamientos, están limitando a Dios para que Él pueda hacer la voluntad, su voluntad en tu vida. Y aquella persona que valora más su vida que estar seguro de que está haciendo la voluntad de Dios, también está desaprobado de hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Y cómo lo demostramos? Voy a leer el versículo 6 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y dice así. Dice, y oí voz de en medio de las 4 bestias de los seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Y nos remontamos al el versículo 1, que dice así, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Entonces, el Cordero de Dios es Jesús. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquel hombre, Dios, cuya autoridad y poder es el único que puede abrir los sellos del Apocalipsis. Pero hermano Darío, ¿qué tiene que ver esto con la voluntad de Dios en mi vida? Vamos a profundizar. Jesús y la autoridad tan grande que tiene para abrir sellos, que son espíritus malignos para derramar calamidad sobre la tierra. Entonces, si tú te pones a analizar este pasaje, Jesús está abriendo sellos que son espíritus malignos para atacar a la tierra. El primer sello es el sello del anticristo, que dice, había un caballo blanco que montaba un arco y le fue dada una corona y fue venciendo y salió para vencer. El segundo sello es el espíritu de la guerra, que le fue el versículo 4. Al que montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. El otro sello, el tercer sello que abre Jesús es, ven y mira, un caballo negro, el que montaba tenía una balanza. Es el espíritu de, aquí lo apunté, la escasez. Y el cuarto sello que él abre, el caballo amarillo, es la muerte y el Hades. Entonces, yo te pregunto y me hago esa pregunta, ¿cómo Jesús, un hombre tan santo, un hombre tan que se sacrificó por la humanidad, abre sellos que son capaces de traer destrucción de forma masiva a la humanidad? Y para entender este pasaje tan profundo, tú tienes que entender que Jesús es aquel que tiene el poder para darte vida y el poder para quitártela. Jesús no se amolda a tus pensamientos. Son tus pensamientos que tienen que amoldarse a Jesús. Y tu justicia no describe lo que Jesús es. La justicia de Jesús misma se describe a Él mismo. Por eso que a veces caemos en el error de decir, Señor, sé que es tu voluntad, pero me duele hacerlo. Pero la voluntad de Dios es tan pura y tan perfecta que Él puede abrir un sello en tu vida, como lo hizo con Job. Y lo vamos a ver más adelante. Amén. Dice así, esta acción nos hace recordar cuando el enemigo tuvo permiso de tocar a Job para matar a sus hijos, sus ganados y sus criados. Verás, el espíritu de la muerte y el Hades, el espíritu de traer guerra y que se maten unos a otros, siempre han venido, o mejor dicho, son abiertos porque Jesús lo permitió, porque Jesús abrió ese sello.
De igual manera, Job vivió todo lo que vivió porque Dios también abrió ese sello de calamidad sobre su vida, pero fue por un propósito. Y ese propósito tiene que estar apegado a la voluntad de Dios. Y hoy te pido que tú y yo analicemos si estamos en el verdadero propósito de Dios o estamos simplemente intercediendo para decir, fuera enfermedad, fuera muerte, fuera. Cuando Dios ha abierto ese sello y lo que te pide es que tú seas transformado para seguir su voluntad. Vamos a continuar. En este capítulo se abren sellos donde aparece la muerte y el Hades, espíritu de escasez, espíritu de guerra. Dios permitió todo esto y ahora les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Acaso tu justicia y tu bondad podría entender tales planes? ¿Será que Jesús está sujeto solo a nuestros buenos deseos o está sujeto al Padre Celestial que siempre es santo? Ahora lo resolveremos. Para empezar, tenemos que dejar de pensar que somos el centro de nuestras vidas y saber que vivimos para obedecer la palabra de Dios. Porque, un ejemplo, aquel que se pone a estudiar una carrera que le apasiona y le gusta, estudia su carrera y vive por su carrera profesional. ¿Cuánto más el hombre o la mujer que dice amar a Dios no va a vivir y morir por hacer la palabra de Dios? Si tú amas o amaras sus palabras, concuerde o no concuerde con los deseos de tu corazón, eso quiere decir que estás en la voluntad de Dios. Para eso invito a nuestra hermana Yerina, por favor, que pueda leer Juan capítulo 14, versículo 15. Sí, La palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. amén. Entonces, esto es parte de hacer la voluntad de Dios, guardar los mandamientos. Y ahora nos vamos a centrar en los dos versículos que leyó nuestro hermano Gustavo. Y dice que fueron muertos a causa de la palabra de Dios, como lo acaba de leer nuestra hermana Yerina, los que aman la palabra de Dios obedecen, y por el testimonio que tenían. En cuanto al testimonio, cometemos muchas veces el error de cuidar nuestra imagen porque se trata de nosotros y nuestra reputación. Y no es así. Dios nos habla de un testimonio diferente. Dios habla de la imagen que proyectas a los demás sobre Dios. Te recuerdo que Dios no se rige a tu moral, como lo hemos mencionado antes. Dios se rige a su voluntad. Y eso es un misterio que tienes que descubrir todos los días de tu vida, hasta el último día. Entonces, hermano Darío, la justicia que yo aprendí o que Dios puso en mi espíritu a través del tiempo, ¿no debo oírla? Te respondo, ten por seguro que cuando hayas llegado a la meta de haber entregado todo por Dios, recién ahí podrás decir que perseveraste e hiciste la voluntad de Dios con Cristo. Mientras tanto, Dios te pide que no te fíes de tu propia prudencia y sabiduría, porque podrías perder tu alma. Están en Proverbios capítulo 3 de 5 al 7. Y les voy a leer 2 de Timoteo capítulo 4 de 7 al 8. Amén. Para culminar, dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es un
mensaje que Pablo habla, pero déjenme recordarles que no es cualquier mensaje. Este mensaje es un mensaje de despedida porque en ese momento ya Pablo estaba a punto de morir. Y se los demuestro en el versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, lo contrastamos con el capítulo que hemos leído de Apocalipsis. Esta gente ya estaba muerta, dice que su sangre estaba reclamando justicia. Asegúrate o recién te vas a asegurar que has hecho justicia delante de Dios, que has estado con un buen testimonio delante de Dios, que has guardado su palabra cuando hayas entregado tu vida por Cristo. Ahí recién podrás asegurar y decir, hice la voluntad de Dios, porque mientras estás vivo aún te queda una carrera por seguir. Amén. No nos descansemos en nuestros laureles y no confiemos en las justicias pasadas que hagamos hecho. El Señor dice así, para terminar en el último capítulo, el último texto, perdón, Mateo, capítulo 24, versículo 13, y con eso termino, hermanos. Dice así, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el fin es el último de los días de tu vida. Así como Pablo lo hizo y así como esta gente que estaba ya muerta, su sangre clamaba por la justicia. Recién pudieron clamar por justicia porque ya se había efectuado la voluntad de Dios en sus vidas. Amén. Esa es la palabra que le puedo compartir. Hermanos, muchas gracias. Doy pase a la hermana que está, el hermano que está en dirección. Mateo Gracias, 24:3. estimado Darío. En verdad, la fuerte profecía que nos menciona Apocalipsis en la idea de cómo es que en verdad van a ocasionar los momentos y hoy en día ya se ven las señales que en verdad va pasando para nosotros una bomba de tiempo, ese libro. Ese libro no se sabe ni cuándo, ni cómo, y dónde, pero siempre hay una amenaza en cualquier medio de comunicaciones y nosotros ya nos hacemos una bomba de tiempo al respecto de cómo es que esto va a, a dar la voz. Solamente Dios lo sabe y nosotros nos podemos estar preparados para poder estar listos y Él nos lleve sin sin ninguna mancha, sin ninguna otra prueba, más que todos estar listos y asegurados que Dios es nuestro Salvador y nos vaya a llevar. Muchas gracias por el tiempo de cada quien. ¿Alguna petición para poder orar? Yo oro por la petición de la hermana María. Ella se siente un poco más de salud y con sus tiempos y con su sistema emocional. Es una petición de parte de ella por mí. ¿Y ustedes algo al respecto? Bueno, de mi parte podría pedir la oración de un primo que todavía está mal, se llama Víctor Manuel. Más que todo, la oración, de petición de oración que puedo yo pedir es para que se salve su alma, porque no sabemos si va a vivir, porque todavía no despierta. Sin embargo, que Dios pueda permitirle recibir a Dios, ¿no? Exacto. Y terminando la oración, te paso para que puedas dar tus palabras y la petición. Hermano Darío. La dirección de la oración final y todo esto es tu persona, Gustavo. Sí. Es que no sé su nombre. Ya, a cualquier momento termino y empiezo a orar. Sí, Darío. Viene entrando alguien, una que se llamaba Silvia. ¿Alguien le ha dado un número? Porque me pidió, pero se apareció. Había alguien en TikTok que me pidió el link, no sé si será. Sí. Sí, ella debe ser. Sí, no sé, pero alguien quiere entrar ahorita y ya se fue rápido. O sea, le quise dar play, o sea, le quise permitir y se fue rápido. A ver si lo configuras para entrada libre. Pero no solamente sé que se llamaba Silvia. Sí. ¿Alguien que conozca que se llama Silvia? Es una chica que se llama Rocío Silvia, no sé. Pero ella me pidió el link por TikTok. Ya, mira, dile que chicos, está dando resultados y está muy bien todas estas ideas. Eso es lo más bueno. Si esta situación lo tienen pregrabado el link como captura de pantalla en grabación,
La idea es que estos contenidos se suben